Muy bien, damos muchas gracias a nuestro Dios, hermanos, por ser nuestro Dios. Le damos gracias porque en su gran misericordia un día nos eligió a nosotros para que estuviésemos un día precisamente como hoy, aquí escuchando, reflexionando en su palabra. Estamos ya en el verso 21 del capítulo 1 de la epístola a los Efesios y quiero compartirles los versos 21, 22 y 23. Dice su palabra: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Para que podamos entender un poco eh, más claramente esos versos, es necesario que vayamos a su contexto un poco más atrás, que también nos va a servir como un recordatorio también. Dice el verso 19, ¿y cuál dice la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Pablo está hablando en estos momentos del poder de Dios, pero de ese poder que Pablo describe de esta manera, dice, un poder que sobrepasa, un poder que excede, un poder que superabunda en grandeza, así lo expresa el apóstol Pablo. Y es un poder de esta magnitud, dice, que está encauzado o dirigido, dice, para con nosotros. Dice, los que creemos. Cada persona que ha abierto su corazón al Señor, cada persona que ha dicho al Señor Jesús, sí, Señor, creo en ti, y ha caído de rodillas en total adoración al Señor. Sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de nosotros, está este poder que sobrepasa, que excede, que superabunda en grandeza de nuestro Señor. Dice Pablo, según la operación del poder de su fuerza, dice el verso 20, la cual, ¿quién es la cual o qué es la cual? La grandeza del poder de Dios. Dice que esa grandeza del poder de Dios operó, dice, ¿en quién? En Cristo. Y al operar ese poder que sobrepasa, que excede, que superabunda en Cristo, dice que le resucitó de los muertos. Y no nada más le resucitó, dice que le sentó a su diestra en su mismo trono, dice en los lugares celestiales. Y allí está, allí se encuentra en estos momentos nuestro Señor Jesucristo. Después de que el Señor con ese poder le resucitó de los muertos, después que Él ascendió a los mismos cielos, Dios le sentó en su mismo trono, en los lugares celestiales. Oigan, y desde ese trono, Cristo está en estos momentos, dice Pablo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. La palabra sobre se traduce del original por encima. Entonces, Cristo está por encima, dice el apóstol Pablo. Cristo está desde ese trono de Dios mismo, en el cielo mismo, dice que está por encima. Y notemos, dice que está por encima de todo. Y eso es impactante, porque la palabra todo abarca todo. Es una totalidad.
Y dice que Cristo, nuestro Señor, aquel que nos redimió, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que el Señor le resucitó de entre los muertos y le dio ese trono, dice que Él está por encima, está sobre todo, dice, por encima de todo, principado, autoridad, poder, señorío. Y entendamos, tanto autoridad terrenal como también autoridad diabólica. Cristo, nuestro Señor, está sobre toda autoridad. Todo está bajo la soberanía de Jesús. Todo está bajo su soberanía. No hay nada, entendamos, no hay nada que esté fuera del gobierno de Cristo. Nada. Oigan, y nada es nada. Nada está fuera del control, del gobierno, de la autoridad de Cristo. Todo está bajo la soberanía, bajo el gobierno, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo allá en Colosenses capítulo 1, verso 16, porque en Él, entendamos, en Cristo, fueron creadas, dice, todas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, dice, todo fue creado por medio de Él, entendamos, de Cristo y para Él. Nuestro Señor Jesucristo es el creador de todo. Por esa causa, como creador, Él está encima de todo. Está encima de todas las cosas, oigan, visibles e invisibles. Está por encima de cualquier trono, de cualquier dominio, de cualquier principado, de cualquier potestad. Cristo está por encima de todo ello. Dice, y Él es antes de todas las cosas. Dice, y todas las cosas en Él, ¿en quién es Él? En Cristo subsisten, dice. Todo está, hermanos, todo está bajo el gobierno de Cristo. Todo. Y es el Padre quien le da este poder que sobrepasa, este poder que excede, este poder que está por encima de toda autoridad terrenal, diabólica, visible e invisible, sobre toda potestad. La autoridad de Cristo gobierna. Sigue diciendo Pablo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, dice, y sobre todo nombre que se nombra, dice. Cristo está por encima de todo nombre. Pues Él mismo tiene un nombre, entendamos, que es sobre todo nombre. Por eso Cristo está también sobre o por encima de todo nombre que se nombra. Dice Pablo también en Filipenses capítulo 2, verso 9. Dice, por lo cual Dios también, dice, le exaltó, dice, hasta lo sumo, hasta lo más alto, dice. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que está por encima, entendamos, de todo nombre. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en donde, en los cielos, en la tierra y aún dice, debajo de la tierra. Cristo tiene un nombre, hermanos, que es
sobre todo nombre. Un nombre que está por encima de cualquier nombre que se nombre en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y en el nombre de Jesús se doblará, dice, toda rodilla. Y toda rodilla es toda rodilla. Creyentes, no creyentes, doblarán sus rodillas delante de nuestro Señor Jesús, quien gobierna y quien está en control de todas las cosas. Dice, y toda lengua confiese, y notemos, toda lengua, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es nuestro Señor, que gobierna, que está por encima de cualquier autoridad, de cualquier dominio, de cualquier potestad. Cristo está por encima de todo nombre. Pablo dice, notemos, sobre todo nombre que se nombra. En el tiempo de Pablo, o cuando Pablo está escribiendo esta carta, hermanos, había cierto tipo de enseñanzas que perturbaban de alguna manera a la iglesia. Y estas enseñanzas o estas falsas enseñanzas eran dirigidas o canalizadas o enfocadas hacia la adoración de los ángeles. Esas enseñanzas tenían clasificado a los ángeles por sus nombres o por nombres. Por esa razón, o esta es la causa por la cual Pablo dice que Cristo está por encima de todo nombre que se nombre. Cristo reina por encima de todos los ángeles. Sean buenos, que hayan permanecido fieles delante del Señor, o sean malos, ángeles que sirven a Satanás mismo. Cristo reina por encima de todos los ángeles. Cristo reina sobre todo dominio, sobre toda potestad. Cristo reina. Cristo está por encima. Colosenses 2:18, Pablo dice también, nadie os prive, dice, de vuestro premio, de vuestra recompensa en cuestión de la salvación. Afectando, dice, esta palabra se traduce como prefiriendo o inclinándose, dice. Humildad, dice, y culto a los ángeles. Entremetiéndose, dice Pablo, en lo que no ha visto, en lo que no sabe. Vanamente hinchado, dice, por su propia mente carnal. Oigan, maestros del error llenos de enseñanzas carnales, que atentan contra la sana enseñanza de Cristo. Es lo que estaba viviendo en este momento la iglesia. Enseñanzas que venían y de alguna manera los hermanos escuchaban y eran perturbados acerca de la adoración a los ángeles. Hoy en nuestros tiempos, hermanos, se vive lo mismo también. Hoy en nuestros tiempos es triste, en verdad, ver cómo adoran a los ángeles. Inclusive tienen su ángel para cada cosa. Cuando Cristo es el creador de esos ángeles y Cristo está por encima de todo poder, dominio y sobre todo nombre, que se nombre, dice Pablo. Y dice, no solo en este siglo, es decir, no solo en esta dispensación en la cual estamos viviendo, no solo en esa dispensación, sino también dice en el siglo, entendamos, venidero. ¿Cuál es el siglo venidero? El tiempo de la consumación de todas las cosas. Cuando Jesús venga por su iglesia. Hasta esos momentos,
en el momento de la consumación total de la salvación, la consumación total de todo, el propósito, el plan divino de Dios. Hasta allí, Cristo está sobre o por encima de todo poder, de toda autoridad y de todo nombre que se nombre, hoy y hasta que Él venga. Pablo, ahí mismo en los Efesios, capítulo 2, verso 6, dice, y juntamente con Él, entendamos Cristo, nos resucitó. El Padre dice, juntamente con Cristo, su Hijo amado, Él nos resucitó. Y notemos cómo lo ve Pablo, como un hecho ya que ha sucedido. Dice, y asimismo nos hizo, dice, sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las abundantes, dice, riquezas de su gracia. Dice, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cristo está entonces, hermanos, sobre toda autoridad que existe en este siglo, es decir, en esta nueva dispensación desde que Él vino, pero también Cristo está sobre todo nombre que se nombre, sobre todo dominio, poder, autoridad, potestad. Cristo está por encima de ellos. También dice en el siglo venidero. Cristo es el Señor. Cristo es el soberano. Cristo es quien reina sobre toda autoridad de este siglo y en el venidero. Cristo, aquel en quien hemos nosotros confiado y creído. Aquel en quien hemos abierto nuestro corazón. Aquel en quien hemos rendido nuestra vida en adoración y servicio. Él es el poderoso. Él es quien reina en este siglo y en el venidero. Él es el soberano. Y aunque pareciera que Satanás de alguna manera reina, quien reina verdaderamente es nuestro Señor Jesucristo. Todo está bajo su control. Nada se le escapa de su voluntad. Nada. Todo lo que acontece, hermanos, es por la voluntad de nuestro Dios. Pablo sigue diciendo en el verso 22, dice, y sometió todas las cosas, dice, bajo sus pies. Y sometió, sujetó. ¿Quién? El Padre. Dice que el Padre es quien sometió, dice, todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. Dice, bajo sus pies. Todo, hermanos, absolutamente todo está sujeto a Cristo. Todo está bajo los pies de Cristo. Él es el Rey quien gobierna. Él es el Señor de señores. Cristo, nuestro Señor. El Padre sometió todo, todas las cosas, dice, de las que están en los cielos, las que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Aquellas cosas que son visibles, que podemos nosotros ver, pero también aquellas cosas que no podemos nosotros ver. Todo está bajo el dominio, bajo la autoridad, bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo.
el Padre de gloria, manifestó, dice Pablo, la superinminente grandeza de su poder, levantando a Cristo entre los muertos. Oigan, y sentándolo a su diestra. Y sujetó, dice Pablo, todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas. Primera de Corintios, Pablo también hablando, en capítulo 15, verso 27. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Veamos, dice todas las cosas. Entendamos todas las cosas. Ese todo abarca todo. Nada se rige por sí mismo. Todo se rige bajo la autoridad y voluntad de Cristo. Nada. Nada queda fuera o libre de esa voluntad, de esa autoridad. Nada. Todo ha sido sujetado por el Padre a Cristo. Dice, debajo, notemos, debajo de sus pies. Dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente, dice Pablo, aclara, se exceptúa o queda fuera aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, el Padre. Fuera del Padre, todo está sujeto bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Qué inmenso poder, hermanos. Qué inmensa gloria tiene nuestro Señor Jesucristo. Y en ese inmenso poder nos rescató, nos redimió, nos libró de esa condenación eterna, de esa muerte eterna. Siendo un Dios poderoso, tan grande, puso sus ojos un día en un vil pecador, en alguien lleno de corrupción, lleno de maldad, por amor, para salvarnos. Y aquí estamos, hermanos, delante de Él, por su gracia, por su voluntad, por su poder, porque todo está bajo su gobierno. Todo está bajo su voluntad. El salmista también, el Salmo número 8, dice, Salmo 8, verso 6, le hiciste, dice, señorear, gobernar, ser Señor. Dice, sobre las obras, perdón, de tus manos. Oigan, esta parte o este salmo tiene su primer cumplimiento en el hombre, pero tiene un cumplimiento total en la persona de Cristo. Un cumplimiento total y absoluto en Cristo. Y dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo, dice. Y entendamos que todo es todo. Todo el universo está bajo los pies de Cristo. Todo lo creado, visible e invisible, todo está bajo el poder, autoridad de Cristo, nuestro Señor. Pablo sigue diciendo, y lo dio, dice Pablo, por cabeza. El Padre, a Cristo, entendamos, por autoridad. Dice, sobre o encima, dice, sobre todas las cosas, dice, o por encima de todas las cosas,
a la iglesia. Pablo emplea una metáfora aquí, donde la iglesia es el cuerpo, dice el cuerpo, y Cristo es la cabeza. Y como cabeza, entendamos, como cabeza, Cristo gobierna, Cristo dirige, Cristo cuida, Cristo sustenta a su iglesia, porque Él es la cabeza, Él es quien gobierna, quien dirige, quien cuida, quien sustenta a su iglesia. Nosotros somos su iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo y estamos bajo ese poder, bajo esa autoridad de Cristo, quien nos gobierna. Y todo creyente es gobernado por Cristo. Todo creyente. Cristo es su Señor y hace no su voluntad, sino la voluntad de Cristo mismo. Todo creyente, como parte del cuerpo de Cristo, se deja guiar, se deja conducir, se deja dirigir por Cristo. Y todo creyente es cuidado y es sustentado por Cristo mismo. Y una prueba de ello, hermanos, somos nosotros. Hasta aquí el Señor nos ha cuidado. Hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Hasta aquí el Señor nos ha dado de su gracia, de su misericordia, de su bendición. Porque Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Pablo allá en Efesios, aquí donde estamos, capítulo 5, verso 25, dice, maridos, dice, amad a vuestras mujeres. Dice, así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuánto nos ha amado el Señor? ¿Cuánto nos ama? ¿Y cuánto nos seguirá amando el Señor? Dice el verso 29 ahí mismo. Porque nadie dice aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Cristo es quien gobierna, quien sustenta, quien sostiene, quien cuida, quien dirige a su iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, hace gran énfasis a través de toda esta epístola de los Efesios. Y su énfasis recae en el inmenso y grande amor de Dios hacia su pueblo. Una y otra vez Pablo habla de ese gran amor que Dios tiene para con su pueblo. Y en respuesta a este amor de Dios o ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, nosotros le amamos. Nosotros caemos totalmente cautivados, totalmente seducidos a los pies de Cristo. Y como una consecuencia natural, normal, nos amamos los unos a los otros. Y Pablo una y otra vez, a lo largo de toda esta epístola, habla de ese amor de Dios para con nosotros, de nosotros para con Dios y de nosotros para con nuestro prójimo. En el capítulo 1, aquí donde estamos, en Efesios, en el verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice Pablo que es en amor,
esa predestinación o ese ser llamado o ser adoptado hijo de Dios o ser parte de la familia, del pueblo de Dios, tiene que ver con el amor de Dios, en su amor. En su infinito amor, Dios nos eligió. Pudiendo elegir a alguien más, te eligió a ti por amor. Te hizo su hijo. Te hizo ser parte de su pueblo, de su familia, de su iglesia. Y todo es por amor. El amor del Padre. En el capítulo 2, verso 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿A quién amó? A nosotros, los que nos eligió desde la eternidad para ser sus hijos. Dice Dios es rico en misericordia y todo es por su gran amor con que nos amó. En el capítulo 3, verso 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede, dice, a todo conocimiento, dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nos habla del inmenso amor de quién? De Cristo para con nosotros. Por amor a nosotros, Cristo murió en esa cruz. Por amor a nosotros, Cristo no descendió de esa cruz. Y es por amor a nosotros. Por amor a nosotros, Cristo murió. Entregó su vida. Tomó nuestro lugar y nos libró de esa condenación y muerte eterna. Todo por amor a nosotros. Dice el capítulo 4 de Efesios, verso 1. Yo pues preso en el Señor, dice, os ruego, dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice el verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, dice, los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Como un fruto del amor de Dios derramado en nuestro corazón, como una evidencia de cuánto amamos a nuestro Señor. Nosotros, dice, nos amamos con toda paciencia los unos a los otros en amor. Es una evidencia. Dice el capítulo 5, verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos que amados. Y andad, dice, en amor como también Cristo nos amó. El verdadero creyente, hermanos, anda en amor para con Dios, pero también para con su prójimo, para con su hermano. Fruto del amor de Dios. Y toda la epístola, en el capítulo 6, verso 23, también dice, paz sea a los hermanos y amor, dice, con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman, dice, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, con amor, dice, inalterable. Amén. ¿Cuántos amamos a Cristo de esa manera? ¿Cómo estamos amando a Cristo? ¿Cómo estamos amando a Dios? ¿Cómo estamos amándonos entre hermanos? Porque de eso habla Pablo en toda la epístola, del amor de Dios para con nosotros, del amor de Cristo para con nosotros y del amor de nosotros para con Dios y con nuestro prójimo. Verdaderamente andamos en ese amor. Verdaderamente practicamos ese amor para con Dios, para con su Hijo, para con el hermano. Si no es así, digámosle, Señor, ayúdame, Señor. Dame más de ese amor que viene de ti. Lléname más y más,
hasta que mi copa, Señor, esté rebosando de tu amor. Lléname más y más, para que de esa manera yo pueda amarte a ti, pero también pueda amar a mi hermano, a mi prójimo. Dice Pablo, verso 23 y terminamos, hermanos. La cual, ¿quién es la cual? La iglesia. Es su cuerpo, dice. El cuerpo de Cristo. La iglesia, dice Pablo, es el cuerpo de Cristo. Pero dice, la plenitud de aquel que todo lo llena, dice, en todo. Es la iglesia, notemos, el cuerpo de Cristo. Pero también es la iglesia, entendamos esto, la plenitud, la terminación se traduce, la culminación, lo que llena. Y esto es sorprendente, porque de esa manera se traduce. Pablo dice que es la iglesia, la terminación, la culminación, pero también que es la iglesia la que llena, dice. ¿A quién? A aquel que es Cristo. Dice que todo lo llena, que todo lo hace repleto, que todo lo termina, dice, en todo. La iglesia, hermanos, es el complemento de Cristo. Y hasta que estemos en la presencia del Señor, hasta que Él venga y nuestros cuerpos sean glorificados, Jesús estará completo. Mientras la iglesia, o sea, nosotros, somos el complemento o la parte que de alguna manera le hace falta ¿a quién? A Cristo. Qué grande bendición, hermanos, saber esto. Que tú y yo y todo creyente verdadero es el complemento de Cristo. Pablo presenta a la iglesia como llenando, notemos, la iglesia como llenando y a completando, dice, a aquel que lo llena todo en todo. De esa manera Pablo presenta a la iglesia. Ahora entendamos algo, en cuanto a su divinidad, la iglesia no lo llena ni lo completa, porque Él es Dios y Él lo llena todo en todo. Oigan, pero como esposo, sí está incompleto sin la esposa que es la iglesia. La esposa que es la iglesia es entonces el complemento del esposo que es Cristo. Dice en el capítulo 5, Pablo de los Efesios, verso 23, porque el marido, dice, es cabeza, dice, ¿de quién? De la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El marido, hermanos, se complementa con la mujer y la cabeza se complementa con el cuerpo, según dice Pablo. Pero notemos, es el cuerpo quien es guiado, quien es dirigido por la cabeza. Es el cuerpo quien hace la voluntad de quién, de la cabeza. Y Cristo utiliza el cuerpo, que es la iglesia, para sus planes, para sus propósitos. Propósitos que tienen que ver con la proclamación de su palabra para alcanzar a gente pecadora como nosotros un día lo fuimos también. Y lo seguimos siendo. Pero Cristo se complementa con su iglesia, con su esposa.
El cuerpo hace y seguirá siendo la voluntad de la cabeza, que es Cristo. Las palabras que dice Pablo, que lo llena todo en todo, significan que Cristo llena todo el universo, toda la creación, y en todos los aspectos, en provisión, en cuidado, en todo. Cristo lo llena todo en todo. Y Cristo lo gobierna todo a favor de su iglesia, a favor de su cuerpo. Qué gran honor, hermanos, tiene la iglesia al ser complemento de Cristo nuestro Señor. Es para caer de rodillas, hermanos, en una rendición total. Es para decirle, Señor, aquí estoy, Padre, postrado delante de tu presencia, Señor. Es para que le adores, para que le sirvas. Pues en Él, en Cristo, está el cumplimiento también de nuestra herencia. En Él seremos glorificados cuando Él venga. En Él será la consumación de todas las cosas. La consumación de nuestra salvación en Él. Mientras somos complemento de Cristo. Decididos a hacer la voluntad de Él en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Dios quiere, hermanos, que cada creyente, cada uno de nosotros, verdaderamente entendamos esto. Que somos cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y que Cristo es nuestra cabeza, quien nos gobierna, quien nos dirige, siempre a hacer su voluntad. Y que verdaderamente, hermanos, hagamos su voluntad. Que verdaderamente seamos hijos obedientes al Padre, por amor a Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.